Mi nombre es Alba Manzano y en esta presentación, basada en la obra La soberanía del bien de Iris Murdoch, se abordará su investigación moral. Bien, aquí he puesto una línea del tiempo donde voy a resaltar los acontecimientos que yo he considerado más importantes de su vida. Iris Murdoch nace en Dublín, Irlanda, en 1919. En el Somerville College de Oxford va a estudiar literatura clásica, historia antigua y filosofía. Entre 1945 y 1946, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, va a trabajar en la UNRWA, asistiendo a casos muy desesperados de hambre y pérdida. Entre los años 1948 y 1963 es profesora de filosofía en Oxford, en el College de Santa Ana. En 1956 se casa con John Bale, que era un profesor de literatura inglesa y un crítico literario, y que será su marido hasta el final, aunque va a tener otras relaciones. En 1978 ganó el premio Booker con su novela El mar. En 1987 Isabel II de Inglaterra la va a nombrar dama del Imperio Británico y finalmente en 1999 muere tras ser diagnosticada de Alzheimer. Aquí vemos algunas imágenes. En la primera sale con John Bale en su casa de Oxford en 1986. Abajo vemos a la pequeña Murdoch junto a sus padres. Y a la derecha vemos el libro que la hizo ganar el premio Booker, que antes he mencionado. Bien, Iris Murdoch es una autora muy prolífica, escribe tanto obras de teatro como novelas, libros de filosofía, libros de poemas. Este libro, que es La soberanía del bien, reúne 3 conferencias, pero nosotros por cuestiones de espacio y de tiempo vamos a dedicarnos a la tercera, que se llama La soberanía del bien sobre otros conceptos. Bien, Iris empieza el capítulo hablando de la metáfora. Ella dice que somos criaturas que usamos constantemente las metáforas. Las metáforas no van a ser solamente un ornamento periférico, sino que van a constituir una forma fundamental en la toma de conciencia de nuestra condición. Así que son indispensables para discutir cierto tipo de conceptos que son profundamente metafóricos y que si no utilizamos las metáforas para explicarlos, digamos que pierden sustancia. Aquí se observa por primera vez la influencia de Platón, que va a estar presente a lo largo de la obra. La filosofía moral, dice Murdoch, se debe de encargar de hablarnos y de decirnos en qué consiste la actividad humana más importante. Como consecuencia, tiene que seguir 2 requisitos. Uno es que debe ser realista y el otro es que nos debe responder a la pregunta por el cómo ser mejores y no simplemente hablarnos de un comportamiento vulgar, un comportamiento corriente. Bien, antes de adentrarse en su filosofía moral, ella va a partir de 2 fundamentos. El primero es que los seres humanos somos naturalmente egoístas, aunque claramente van a existir algunas excepciones. Y el segundo, que la vida no tiene un sentido externo, o telos, como lo llamaban algunos filósofos griegos. Bien, respecto al primero, ella dice que respecto a este tema, la psicología moderna sostiene que la psique es un individuo que cuida de sí mismo. Funciona a veces como una máquina en cuanto a que necesita fuentes de energía y está preparada para ciertas estructuras de actividad. El área de su aclamada libertad es muy reducida. Uno de sus principales pasatiempos es la ensoñación. Vive como en una nube de ensimismamiento y esto lo hace porque es reacia a situaciones desagradables como medida para defenderse y protegerse del dolor. Respecto al segundo fundamento, el de que la vida no tiene un sentido externo, Iris va a afirmar, a defender y a reconocer que sí que hay muchas finalidades y estructuras en la vida, pero que ninguna va a ser general, como pretendían filósofos como Aristóteles o Santo Tomás. Por el contrario, somos criaturas morales que estamos sujetas al azar del mundo, a la contingencia. Esto significa que no va a existir un Dios ni una realidad trascendente, y que si existe algún sentido, debe de encontrarse en la vida misma y buscarse en la experiencia por el hombre. Un hombre libre, un hombre responsable, un hombre racional, que como veremos además debe de llenar la idea de bien que Iris no es capaz de definir, porque es tarea del hombre. Ella da una serie de indicaciones que ya veremos,
pero tiene que el hombre, mediante la experiencia, llenar ese concepto. Bien, ahora de vuelta a la pregunta por el cómo ser mejores, Iris va a reconocer que efectivamente la religión sí que proporciona ciertos mecanismos que orientan a la buena acción del hombre. Y siguiendo el argumento de Platón, que Platón lo va a emplear en el Fedro, ella afirma que las principales oportunidades para abandonar ese egoísmo, esa psique egoísta de la que hemos hablado, pues consiste en observar la belleza. La belleza va a estar presente en la naturaleza y en el arte. Para ilustrar esto, Iris va a exponer un ejemplo, por eso he puesto esta imagen. Ella dice que imaginemos que estamos mirando por la ventana, que estamos en un estado ansioso, resentido, estamos pensando nosotros, y de repente aparece un halcón. Este animal lo que va a hacer es cambiar mi estado y hacer que mi atención se centre en él. Por lo tanto, mis preocupaciones van a disminuir y al fin y al cabo vamos a ser un poco menos egoístas. En este cambio moral, sin embargo, experimentar el arte, que es otra vía que nos puede proporcionar la felicidad, que nos puede llevar a la idea del bien, es un poco más difícil. Y de hecho no va a significar que estemos consiguiéndolo, porque depende mucho del consumidor de este arte y de la calidad del arte en sí mismo. Entonces lo que dice Iris es que el buen arte, solo el buen arte, revela aquello que nos va a costar ver por egoísmo, que nos negamos a ver de la realidad, por tal vez timidez. Entonces, al mostrarnos el detalle del mundo desde una visión objetiva, pues he decidido poner esta imagen porque aunque es el Guernica de Picasso y es una obra figurativa y en un principio podemos pensar que es un poco difícil de entender, por el contrario, Iris dice que el arte, si es bueno, nos va a mostrar lo que hay, la realidad. Otro punto de partida, además de la naturaleza y el arte, van a ser las ciencias. Aquí también se va a contemplar la influencia de Platón. Lo que pasa es que Platón decía que la ciencia más importante o la mejor, por ser muy rigurosa y abstracta, es la matemática. Pero sin embargo, Iris pone un ejemplo y dice que cuando aprendemos una lengua, ella dice el ruso, la persona que aprende el idioma se va a enfrentar a una estructura que es autoritaria y que es ajena. Y que el trabajo del estudiante, el trabajo del aprendiz va a consistir en la revelación progresiva del idioma que al final le va a permitir saber un poquito más de la realidad. Y esa va a ser su recompensa. Y en este camino, en este proceso de aprendizaje, van a ser necesarias desde el principio, desde que uno es estudiante hasta el final, que uno es erudito, tanto la honestidad como la humildad. Entonces, de todo esto podemos concluir que las disciplinas intelectuales, el arte y la naturaleza nos van a ayudar a olvidar el yo y a afrontar la realidad, a ver el mundo tal y como es. Y esto es lo que tiene que fomentar la filosofía moral. Ahora Iris se va a adentrar a la idea del bien, que es muy difícil de definir, y explica, recordando a Platón, que él empleó el mito de la caverna para explicar esto. El sol representaba la idea del bien y se va a encontrar después de una ardua lucha, de una larga búsqueda que va a suponer la orientación y el ascenso. El sol es real, efectivamente, pero está muy lejos y proporciona luz y energía que nos permite conocer la realidad, pero mirarlo a él mismo es muy difícil para el hombre. Pues bien, el pensamiento de Iris relaciona este sol con la idea del bien. Lo relaciona con el esfuerzo por ver el no-yo, por ver el mundo real, a la luz de una conciencia virtuosa. La mente puede ascender a la visión del bien por medio, como hemos visto, del arte, de la naturaleza o de las ciencias. Aunque parezca por lo que estamos diciendo que ya vamos sabiendo un poquito más del bien y que nos vamos acercando a esa idea, ese concepto sigue siendo muy oscuro. Y volvemos a decir que es como el sol. El sol nos alumbra, igual que la idea del bien, pero mirarlo directamente es muy complicado y casi imposible para los humanos. No obstante, la verdad es que los humanos sí que podemos llegar a comportarnos bien en ciertos momentos y en ciertos ámbitos. Eso Iris no lo va a negar.
y además podemos ser testigos de insinuaciones del bien de otras personas. Bien, aunque Paraís dice que si hay un hombre que puede llegar a esa idea del bien, va a ser el hombre humilde. ¿Por qué? Pues porque el hombre humilde no está pendiente de sí mismo, sino del resto, y así pues va a poder contemplar la realidad del mundo que le rodea. Resumiendo lo expuesto, podemos afirmar que la realidad de la belleza en la naturaleza y en el arte es la clave principal que defiende Mordor. Si lo analizamos, la actividad del artista es muy similar a la actividad de la buena persona, que se preocupa por vivir de una forma moral. ¿Por qué? Pues porque mira atentamente y es realista, lucha contra esas tentaciones egoístas que le empujan a centrarse en uno mismo. Además, la experiencia de la belleza es la entrada más accesible a la vida de búsqueda del bien y junto con la del arte, aunque hemos visto que es un poquito más complicado, aunque al final del todo el arte es mucho más edificante, experimentar el arte es mucho más edificante que experimentar la naturaleza. Y bueno, como podemos concluir que en su ética la filosofía va a defender una reformulación de términos morales tradicionales, tales como el bien o la virtud, para hacerlos útiles y razonables para el hombre, para que lo puedan experimentar. Cosa que los órdenes anteriores, tradicionales, teológicos o religiosos no hacían, porque, ya digo, no daban al hombre esa responsabilidad, sino que lo traspolaban a un mundo exterior, a una realidad exterior que iba a venir después. Sin embargo, Iris le da la responsabilidad al hombre de definir esa idea del bien. Bueno, pues esa ha sido mi presentación. Muchas gracias.